A principios del año 2024, el mundo se despertaba con una noticia extraña. Un túnel secreto en una sinagoga de Nueva York provoca un enfrentamiento entre policías y fieles judíos. La mayoría de nosotros no pensábamos que alguien fuera capaz de hacer un túnel debajo de un edificio en pleno Nueva York. Pero sobre todo ignorábamos la existencia de algunas de las ramas más ortodoxas del judaísmo implicadas en este caso. Después de todo el revuelo que ha causado el descubrimiento del túnel, muchas personas siguen sin saber sobre el contexto de esta situación, aunque todas las grandes plataformas sociales se hicieran eco del acontecimiento. En ellas, personas de todo el mundo se dedicaron a reportar lo que ocurría. Pero la gran verdad es que una enorme cantidad difundieron teorías conspirativas que nunca llegaron a corroborarse. Una de aquellas falsas verdades que crecieron como las llamas fue que el movimiento judío que originó toda la situación había construido los túneles como una forma de traficar y abusar a menores de edad en la ciudad de Nueva York. Las publicaciones en las redes con estas teorías eran comunes y muchas personas comenzaron a lanzar señales de alerta ante esa realidad. Se crearon cientos de publicaciones, videos, artículos, debates que al poco tiempo fueron olvidados. Hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna evidencia donde se demuestre que los judíos pertenecientes al movimiento Yavad Lubavitch hayan realizado esa excavación con fines oscuros. Las preguntas que emergen de todo esto son: ¿de dónde provienen las acusaciones? ¿Por qué precisamente se refieren a tráfico infantil? ¿Existe algo de verdad en ellas? Adentrémonos en este misterio complicado. En el año 2013, el rabino Nushen Rosenberg brindó una entrevista para un reportaje en Vice, una revista sobre cultura, política, entre otros. En ese momento hizo macabras acusaciones sobre las ramas ortodoxas que, tanto en Jerusalén como en Nueva York, tienen como práctica normal el abuso de menores. Aunque él mismo es miembro de la rama fundamentalista llamada Satmar Hasidim del judaísmo ortodoxo de Brooklyn y se encarga de diseñar y reparar la mikve, que son una suerte de baños ritual judío utilizado para la purificación, y no se ha detenido a la hora de denunciar los problemas que existen desde las altas esferas de la ortodoxia judía. Según él, durante una visita en Jerusalén en el año 2005, entró a uno de los mikve del barrio sagrado de Mea Shearim, ubicado al norte de la ciudad. Lo que vio allí lo espeluznó. Abrí una puerta que daba a un mikve, dijo. Había vapor por todas partes. Apenas podía ver. Mis ojos se adaptaron y vi a un anciano, de mi edad, larga barba blanca, un hombre de aspecto santo, sentado entre vapores. En su regazo, de espaldas a él, un niño, tal vez 7 años. El anciano estaba abusando de él. El relato continúa. El pequeño era atravesado por el hombre como un animal, como un cerdo, y el niño no decía nada, pero en su cara miedo. El anciano me miró sin remordimiento, como si fuera una práctica común. No se detuvo. Al enfrentar al anciano, el rabino Rosenberg recibió un golpe en el rostro y una reprimenda. ¿Cómo te atreves a interrumpirme?, le dijo el hombre. Para él, la crisis de la en el judaísmo ultraortodoxo es algo habitual. En sus estimaciones, alrededor de la mitad de los jóvenes varones de la comunidad hasídica de Brooklyn, la más grande de Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, han sido víctimas, perpetrada por sus mayores. En comunidades ultraortodoxas tanto de Estados Unidos como Israel o Londres, las acusaciones por abuso de menores han proliferado. Para Ben Hirsch, la situación es mucho más grave. Él dirige Survivors for Justice, una organización de Brooklyn que aboga por las víctimas de abuso en comunidades ortodoxas. En sus palabras, según las evidencias anecdóticas, estamos viendo más del 50% de jóvenes víctimas. Casi se ha convertido en un rito de iniciación. El rabino Rosenberg ha pasado de denunciar casos a crear una comunidad donde las víctimas puedan encontrar apoyo. Además, abrió una línea directa en la ciudad de Nueva York
para recibir denuncias de casos de esta índole. Con los años se ha convertido en una persona conocida y controversial en el ámbito judío ortodoxo, y esto solo le ha traído dificultades. Sin embargo, uno de los problemas más graves a la hora de denunciar este tipo de sucesos es que la comunidad judía ultraortodoxa es muy cerrada, y cualquiera que se atreva a ir contra el colectivo suele ser arruinado y condenado al exilio. Esto mismo fue lo que le ocurrió al rabino Rosenberg, quien tras comenzar a escribir y divulgar en la red sobre lo que le ocurre a los niños en las comunidades ultraortodoxas, ha recibido calumnias, injurias y amenazas de todo tipo. Los grandes rabinos y jueces rabínicos de Nueva York lo condenan como un obstáculo para la casa de Israel y lo llaman un represor público y predicador de la ética que persiste en su rebeldía y cuya voz ha sido escuchada entre muchas familias judías, especialmente entre los jóvenes atraídos a escuchar sus discursos venenosos y repugnantes. En distritos neoyorquinos como Williamsburg y Borough Park, conocidos por su gran comunidad judía ultraortodoxa, se pueden encontrar folletos con su rostro sobre el cuerpo de una serpiente, con el mensaje: el rabino Rosenberg debería pudrirse en el infierno para siempre. Deberían aislarlo de los 4 rincones de la tierra. Rosenberg ni siquiera puede asistir a los mikve de Brooklyn para purificarse, ya que no es aceptado. Uno de sus colegas dijo: está acabado en la comunidad, nadie lo mira, y quienes hablan con él no pueden dejar que se sepa. La presión en nuestra comunidad es increíble. Ben Hirsch, de Survivors for Justice, asegura: el mayor pecado no es sino hablar de los niños, y los padres que dan un paso al frente para quejarse quedan aplastados. Los que hablan son vilipendiados, y los fieles aprenden a cerrar la boca. Cuando el padre del niño de 7 años, a quien el rabino Rosenberg rescató de la casa de baños de Jerusalén, apareció para recoger a su hijo, no podía creer que hubiera sido abusado. Temblando, aterrorizado, se llevó a su hijo para buscar ayuda médica, pero estaba demasiado asustado para presentar una queja formal. En cuanto al rabino Rosenberg, cuando expresó sus preocupaciones al rabinato de Israel, fue acusado por los Mishmeres Hatnuis, el escuadrón de modestia ortodoxo ultraconservador, que regula, a menudo, mediante amenazas de violencia, la conducta moral y la vestimenta en las relaciones entre hombres y mujeres. El escuadrón de la modestia es una especie de talibanes judíos. Según el rabino Rosenberg, el anciano que sorprendió en el mikve era miembro de este escuadrón, quien lo acusó del delito inescrupuloso de haber sido visto previamente caminando por una calle de Jerusalén con una mujer casada. Para ellos eso era algo malo, pero está bien abusar de los niños, dijo Rosenberg. Este caso se suma a otros tan poco conocidos como el de Avraham Mondrowitz, quien en el año 2006 escapó a Israel tras ser acusado de sodomizar a niños, o el del infame rabino Elior Shen, condenado junto a 4 de sus discípulos en el año 2010 por hacer parte en la tortura a un par de niños, en la cual incluso hizo que comieran sus propias heces como modo de reeducación. Chen todavía es defendido en declaraciones públicas por destacados rabinos ultraortodoxos. Según Ben Hirsch, la comunidad ultraortodoxa nunca ha sido tan represiva como lo es hoy. La represión, como él la describe, surge de la carga de tener demasiados hijos. Se alientan las familias numerosas. Cada hijo nacido de un seguidor del judaísmo hasídico es visto como un dedo en el ojo de Hitler. Las familias con la enorme carga económica que supone tener tantos hijos terminan entrando en el ciclo de pobreza, con una separación de mujeres y hombres extrema y una educación limitada, hasta el punto de que muchos no llegan al 3er grado de escolaridad. Sin acceso a información del credo ni a internet, estos jóvenes son mal educados intencionalmente, infantilizados y entrenados para no pensar, por lo cual cualquier cosa que digan los superiores se toma, nunca mejor dicho, como palabra de Dios.
En este contexto llegamos a inicios del año 2024, donde la noticia de un grupo de jóvenes judíos de la rama Fatim que intentaron, y en parte lograron, excavar una serie de túneles en la sinagoga de Chabad Lubavitch, en pleno Brooklyn, sorprendió al mundo. Los Fatim cuentan con una bien ganada reputación de crear disturbios y entre los ortodoxos se les considera mesianistas extremistas, debido a que creen fervientemente que su difunto líder Mendel Schneerson es en realidad el Mesías prometido. Cuando el rabino Menachem Mendel Schneerson asumió el liderazgo de la comunidad de Chabad Lubavitch en el año 1951, pronunció un discurso público fundamental que estableció el principio rector del movimiento para las siguientes 7 décadas. Somos la última generación. Es nuestro trabajo traer al Mashiach, el término hebreo para el Mesías. En los años que siguieron, Mendel les encomendó una serie de iniciativas, pero ninguna más grande que la noción de que el Mesías lo era todo. En sus palabras, debemos traerlo. Él debe venir, Él vendrá y lo hará durante nuestra vida. Este mensaje hizo que los Fatim creyeran que su líder se estaba declarando el Mesías. Esto generó un debate entre la comunidad, tanto que se dividió en 2 ramas, los mesianistas y los antimesianistas. En marzo de 1992, Schneerson sufrió un derrame cerebral y perdió la capacidad de hablar. Su enfermedad lo deterioró y el estado de ánimo en la sinagoga se volvió desesperado. Él no podía morir, él era el Mashiach. Un estribillo conocido como Yeshi, cantado cada vez que Schneerson aparecía en público, llegó a simbolizar el fervor mesiánico y la creencia de que él no podía morir. ¡Viva nuestro maestro, nuestro rabino, el rey Mesías! Por los siglos de los siglos. Aunque Schneerson no podía pronunciar palabra, usualmente asentía y animaba el canto de sus seguidores. Con su deceso en 1994, el movimiento entró en un periodo de crisis. Una sensación de desorientación inundó todo. Los antimesianistas aceptaron que Schneerson ya había fallecido, aunque en algún sentido vago e inarticulado, todavía creían que él era el Mesías. Mientras los mesianistas continuaban con sus rituales, incluso rechazaron visitar la tumba de su líder, pues, al ser el Mesías, no podía haber fallecido y estar enterrado. Con el paso del tiempo en la sinagoga de Chabad Lubavitch, los mesianistas tomaron el poder, luego de una gran cantidad de luchas y una demanda para que deshabitaran el lugar, demanda que aún hoy en día se encuentra en los juzgados. Durante las oraciones y reuniones, comenzaron a colocar la silla vacía de Schneerson en el santuario, para simbolizar su presencia continua. También comenzaron a colocar su atril en su antiguo lugar durante las reuniones, como si lo prepararan para un discurso que Schneerson iba a dar. Schneerson tenía como proyecto el ampliar la sinagoga debido a que creyentes de todo el mundo arriban al lugar y en ciertas épocas del año era imposible habitarla. Esta labor no logró conseguirla antes de su defunción, pero siempre la tuvo como meta primordial. Después de fallecer, las múltiples luchas internas en el movimiento hicieron imposible que se pusieran de acuerdo sobre la ampliación. Los Fatim, la rama más conservadora entre los mesianistas, convencidos de que la palabra de su líder equivalía a la palabra de Dios, son los que se han dedicado a excavar y ampliar la sinagoga, labor que muchos aseguran se conseguirá más temprano que tarde. Es así como la palabra del líder sigue vigente incluso después de la muerte, y cómo los seguidores obedecen ciegamente, sin capacidad de pensamiento crítico, ocultando las verdades, silenciando las voces disidentes. Una realidad mucho más oscura que cualquier teoría de la conspiración. Quizá esto se debió que una tarde, mientras el rabino Rosenberg estaba caminando por Williamsburg, en Brooklyn, fuera atacado por un hombre quien le arrojó una taza de lejía en la cara. Aquello se puede tomar como el último acto de desprecio por un reputado rabino que no tuvo miedo de hablar y que ahora es amputado de una comunidad que acaso no nota sus propios túneles internos que poco a poco la llevan a su decadencia.